Bueno, ahora sí nos vamos a meter en el apunte teórico y cómo está dibujado y detallado todos los ángulos que hay. Bueno, como se ve, bastante complicadito parece. Pero bueno, tengo el rayo incidente inicial, que lo he graficado en azul, pero no es porque es de color azul y después se pasa a ser violeta y después pasa a ser rojo, no. Es solamente, como hacemos siempre, que graficamos en azul el rayo incidente, en rojo el rayo emergente, lo hicimos así con las lentes, y en violeta un rayo intermedio. Bueno, acá es parecido a la lente, con la diferencia que en la lente eran dos dioptrios esféricos, ¿no? Y primero se refractaba a un dioptrio esférico y después al otro, por el otro, al medio del cual proviene. Y acá se va a refractar sucesivamente, pero en dos dioptrios planos. Así que son las dos caras activas del prisma. Y el prisma tiene un ángulo de refringencia, vuelvo a repetir, omega, que es el más importante. En este momento no está importando este ángulo o este. Es más, esta cara podría ser rugosa y no estar pulimentada y no trabajarse nunca, pero generalmente las tres caras del prisma suelen ser bien pulimentadas y demás, porque vos podés mover el prisma, de pronto podés hacer que el rayo entre por esta cara y salga por esta otra, en cuyo caso el ángulo de refringencia va a ser este. O sea, eso depende, ¿no? Depende de dónde, por dónde hagamos entrar y salir la luz, por qué cara activa hagamos entrar o salir la luz. Siempre el ángulo entre las dos caras activas del prisma es el ángulo de refringencia omega del prisma. Punto 1. Bueno, además, veamos lo siguiente, con el tema de los ángulos. El primer rayo incidente en azul incide en el punto B, ¿cierto? Ahí trazo la normal a ese dioptrio plano y por lo tanto ahí está en verde, la normal 1, perpendicular a la superficie. Entonces ahí está el ángulo de incidencia, inicial al prisma. El ángulo que forma el rayo incidente con la primera normal. Ese es el ángulo de incidencia. Bien. Después se refracta formando un ángulo de refracción R con la misma normal, ¿cierto? Como ya sabemos, ¿no? En este caso, si no estuviera el prisma, el rayo seguiría por esta dirección en línea de punto azul, pero ¿qué pasa? Al pasar del aire al vidrio, se acerca a la normal y pasa a ser este rayo que se ve ahí en violeta. Se acerca a la normal por pasar a un medio más refringente, ¿no? Y además dibujé el esquema a propósito, o me salió de casualidad, no sé, pero consistente con la condición de desviación mínima. No importa, porque por el momento yo no sé que hay una desviación mínima ni nada, pero fíjense que el rayo que marcha por adentro del vidrio en violeta es paralelo a la cara no activa del prisma. Así que lo dibujé en condiciones de, podríamos decir, de ángulo de desviación mínima, ¿cierto? Pero le quiero relatar bien todos los ángulos que hay, que son un montón, ¿o no? Entonces, acá tengo el ángulo de incidencia inicial, el ángulo de refracción inicial que le llamo R solo, ¿no? Después marcha el rayo por adentro del vidrio e incide en D. Y ahí, ¿qué hace? Si no cambiara de dirección, tendría que seguir por esta dirección, pero como va del vidrio al aire, se va a alejar de la normal. Como hay una nueva normal, N2, perpendicular, ahí está el cuadradito que denota la perpendicularidad entre esa normal N2 y esta segunda cara activa, se va a alejar de la normal. Sabemos que cuando va de un medio más refringente la luz a uno menos refringente, se aparta más de la normal y por eso tenemos el rayo emergente final acá, ¿no? Bueno, y el ángulo, bueno, entonces, en la segunda refracción, los ángulos los llamo I', que sería el ángulo de incidencia prima, o sea, el ángulo incidente que forma este rayo incidente en la segunda cara, ¿no? Y prima, este rayo acá, y prima es el ángulo que forma este rayo incidente con la normal. Siempre es con la normal, los ángulos de incidencia y de refracción. Y el ángulo de emergencia, porque emerge, por eso la E, de emergencia que emerge, final lo llamo E. Así que tenemos cuatro ángulos. El incidencia inicial, el de refracción en la primera cara, el de incidencia prima por la segunda incidencia, cuando quiere escapar del vidrio al aire, y el de emergencia final. Esos son los cuatro ángulos típicos para aplicar las leyes de Snell, que las voy a aplicar porque son respecto de las respectivas normales en los puntos de incidencia normal 1 y normal 2, en los puntos de incidencia B y D. ¿Se ubican? Son los cuatro ángulos de la ley de Snell.
¿no? Así que vamos a plantear la ley de Snell. Le voy a llamar 1 al índice de refracción del aire, porque estoy en el aire, o sea, el prisma está en el aire. Así que voy a pasar de un n de 1 a un n de n, y después de nuevo de 1. O sea, para simplificar, de 1 a n, simplemente el n del B, el n del medio B o del vidrio, es simplemente n, y después de nuevo a 1. Entonces va la primera ley de Snell, ¿no? 1, que es el índice de refracción del primer medio, por el seno del ángulo, no lo pongo, por el seno del ángulo incidente es igual a n por el seno del ángulo de refracción. Ahí está la primera de Snell. Ya está. La segunda de Snell. El n del medio incidente, que ahora incide desde el vidrio al aire, que es n, simplemente, el nb. N por el seno de I', que es el ángulo de incidencia prima, es igual a el n del segundo medio, 1, no lo pongo, por el seno del ángulo de emergencia, que es el ángulo de refracción final. Así que ahí están las dos leyes de Snell. Facilísimo. Esto no es nada nuevo, así que solamente hay que familiarizarse un poco con las letras, ¿no? Con los bautizamientos que hemos hecho, los bautismos que hemos hecho de los ángulos. I, R, I' y E. Fíjense que esos cuatro ángulos son siempre con las normales. Por eso son los que van a estar en la ley de Snell. I, incidencia inicial, R, I' y E. Por eso están en la ley de Snell. Pero además hay otros ángulos. Hay otros ángulos. El más interesante, por supuesto, es el de desviación delta. Si prolongo la dirección del rayo incidente inicial, ¿no? Línea de puntos azul, y veo el ángulo que forma con la dirección del rayo emergente final, en rojo, veo el ángulo de desviación. Este es el que importa. Vamos a obtener una fórmula de delta del ángulo de desviación del prisma en función, ¿cierto?, de el ángulo de refringencia del prisma, ¿cierto? Y también del ángulo de incidente inicial, ¿no? Y también del índice de refracción que tenga el vidrio con el que está hecho el prisma para ese color monocromático con lo cual estoy trabajando. Guarda, porque las tres cosas pueden variar. Por supuesto, si yo lo excito con otro color monocromático, pero otro color, el índice n va a variar porque n depende del color, como ya hemos hablado. Depende del color. Un poquito, pero va a variar, ¿cierto? Además, yo puedo variar el ángulo de incidencia moviendo el prisma o moviendo el punterito láser, con lo cual hago el ataque al prisma. Y el ángulo de refringencia del prisma omega no puede variar porque está construido ya el prisma. Si bien vamos a entrar al simulador de Educa Plus, donde tiene un control deslizable que lo puedo hacer variar, pero cuando un prisma está construido, no podés jugar con esa variable, ¿no? Y ya está construido y el ángulo ya se conoce, omega. Pero de todas maneras vamos a ver cómo delta depende de esos tres elementos. Y después vamos a calcular, además, el ángulo de desviación mínima. ¿Mm? Así que bueno, allá vamos. Pero tenemos que seguir hablando de ángulos porque esto hay más para decir acá. Fijémonos en lo siguiente, nosotros. Acá, en esta imagen, podemos notar que se forma, estoy sombreando, una figura que es un cuadrilátero. Se forma un cuadrilátero. ¿Qué es lo que es un cuadrilátero? Un polígono de 4 lados, ¿no? O sea, una figura plana limitada por 4 segmentos de recta. Bueno, en ese cuadrilátero tenemos que saber nosotros que la suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero siempre es igual a 360 grados. 360 grados es la suma de los 4 ángulos, suma de ángulos interiores de un cuadrilátero. Si pensamos en un rectángulo, por ejemplo, o en un cuadrado, 90 más 90 más 90 más 90 da 360. Pero si pensamos en cualquier cuadrilátero, siempre se cumple. Si pensamos, qué sé yo, en un trapecio, también se cumple porque este ángulo más este suman 180 y este más este suman 180 por conjugado interno entre paralelas. Bueno, tiene su explicación, así que es un concepto básico de geometría. La suma de los 4 ángulos de cualquier cuadrilátero es siempre 360 grados. Además, lo podríamos justificar también
de una manera un poco más simple, se podría justificar de esta manera. Miren, me construyo acá un cuadrilátero cualquiera, que se llama trapezoide en general, porque no tiene ninguna particularidad en común, ningún lado congruente con el otro, ni nada, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta que los cuatro ángulos suman 360? De la siguiente manera, fíjense, si yo acá trazo una diagonal cualquiera, por ejemplo esta, una diagonal se logra uniendo dos vértices no consecutivos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el vértice A, B, C y D, ¿cierto? Esta diagonal acá, uniendo A con C, genera dos triángulos, ¿no? Y ya sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180. Eso lo tenemos que saber, súper básico. Esos tres suman 180, y si a eso le sumo este más este, que también suman 180, se logra los 360. Súper fácil y demostrado ese tema. Bien, ahora yo voy a borrar algunas de las cosas que anoté acá y vamos a ver cómo continuamos acá desarrollando, demostrando esta cuestión. La suma de los cuatro ángulos vale 360, pero yo tengo que ver que en B hay un ángulo recto. Este ángulo recto pertenece a ese cuadrilátero, porque está formado entre esta cara activa y esta normal 1. Y D también es un ángulo recto, porque está formado entre la otra cara activa y la normal a la otra cara activa. Así que hay dos que valen 90 cada uno, o sea, entre los dos valen 180. Por lo tanto, W, este ángulo, y este ángulo θ también tienen que sumar 180 entre estos dos, ¿no? Para que 180 más 90 dé 360. O sea, el ángulo de refringencia del prisma más este ángulo que he llamado θ acá abajo, y uno dirá, mirá, ¿dónde va a poner un ángulo? Bueno, no importa, pero sepamos que esos dos ángulos valen 180, ¿cierto? Bien, bueno, a ver si continúo desarrollando la explicación acá para demostrar la fórmula, ¿cierto? Si no, que le voy a dar una fórmula y no la vamos a demostrar. Tenemos que demostrar la fórmula. Entonces, acá está todo escrito, ¿no? Como en el trapezoide ABCD, que es un cuadrilátero, la suma de los cuatro ángulos es 360, pero B 90, D 90, y bueno, entonces omega más θ tiene que sumar 180. Y si omega más θ tiene que sumar 180, esto significa que este omega, acá también está omega, o está un ángulo igual a omega, porque acá se ve que omega más θ también suma 180. Entonces me doy cuenta que el ángulo de refringencia del prisma, entre las dos caras activas que forman el prisma, como ya hemos dicho, aparece de nuevo acá. Acá aparece acá. Miren qué curioso. Ahí se ve a simple vista que omega más θ suma 180, porque son adyacentes. Y por el otro camino medio raro y complicado, también demostramos que este omega más θ suman 180. Por lo tanto, los dos omegas son iguales. Más técnicamente, le tendría que haber puesto omega prima y después decir son congruentes. Pero bueno, miren lo mismo. Este omega que este omega. ¿Se ubican? Entonces, eso va a ser bastante importante para nosotros. Y ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se va a aplicar todo esto? Fíjense, acá tenemos que yo he dibujado más ángulos, ¿no? Observemos que acá está el ángulo de incidencia inicial, I, ¿cierto? Y ese ángulo también está acá. No lo marqué para no embarullar más el dibujo, pero obviamente que entre el azul y la verde, o la línea de punto azul y la verde, el mismo ángulo por ser opuesto por el vértice. O sea, todo este ángulo grande acá en rojo es igual al ángulo de incidencia inicial por opuesto por el vértice. Si a ese ángulo I le resto R, que es este ángulo de refracción inicial, tengo el I menos R, que es este angulito de acá. Entonces está claro que ese ángulo es I menos R. ¿Se ubican? Ahí está súper claro. De la misma manera, puedo decir que el ángulo de emergencia final acá es igual a todo este ángulo grande de acá, por opuesto por el vértice. El ángulo de emergencia con este ángulo de acá, entre la verde, que es la normal, y la roja. Roja continua, roja de punto, lo mismo. Ese es E. Y acá tengo I'. Entonces, si hago E menos I', tengo el angulito chiquito que hay acá arriba, porque se ve que es la diferencia
entre E menos I', este angulito de acá arriba. ¿Se ubican? Así que todo eso hay que saberlo mirar para demostrar las fórmulas del prisma. Como ven, es medio complicadito, no es poner un prisma y ver, se forma el arco iris. Estamos en una cosa media profunda y más física, ¿no? Entonces está todo relatado acá perfectamente, ¿cierto? Eso se puede ver perfectamente. Está relatado antes, está relatado acá, pero también está relatado antes. No se preocupen que si lo leen, lo van a entender, pero bueno, mejor ver el video, así lo tenés más claro. Bueno, entonces ahora vamos a aplicar las propiedades del ángulo exterior a un triángulo, ¿no? Fíjense, acá tengo que si tomo este triángulo, BED, este triángulo, ¿cierto? Tenemos que delta es un ángulo exterior. ¿Por qué un ángulo exterior? Ya sabemos, porque se forma con la prolongación de uno de los lados del triángulo y el lado consecutivo, o que le sigue, por el lado de afuera. Por eso es un ángulo exterior. Todo ángulo exterior a un triángulo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Por lo tanto, delta es igual a I menos R más E menos I'. Ahí está. Lo que dijimos recién. El I menos R, que es el chiquito de acá arriba, ¿no? Y el E menos I', que es el otro chiquito de ahí arriba. Ese es delta, ¿no? Bien. Ahora, acá en realidad, hemos agregado... acá hemos agregado paréntesis, pero son innecesarios, ¿no? Porque es una suma nada más. Y está sumando, así que acá I está positivo, E está positivo, entonces los pongo adelante, I más E. Y R está con el menos adelante, e I' está con el menos adelante. Así que esos dos le saco factor al menos, factor común el menos, y queda menos paréntesis R más I'. Entonces quedaría que el ángulo de desviación es igual al ángulo incidente inicial más el ángulo de emergencia de la luz, menos, paréntesis, paréntesis, los dos ángulos interiores súper incómodos para medir allá adentro del prisma, casi inaccesibles. R e I' sumados. Ya estaría demostrada esa fórmula. Pero también sabemos, por la propiedad del ángulo exterior a un triángulo, que en este triángulo de acá abajo, que es el triángulo BDC, no son triángulos rectángulos ni nada, son triángulos BCD, el ángulo de refringencia del prisma omega, que vuelve a aparecer acá, lo teníamos acá arriba, pero vuelve a aparecer acá, ese ángulo es igual, por propiedad del ángulo exterior a este triángulo, es igual a R más I'. Ahí está. R más I' es el ángulo de refringencia del prisma acá arriba o acá. R más I'. Estos dos ángulos interiores incómodos. El de la primera refracción adentro del vidrio y el de la segunda incidencia del vidrio para salir al aire. Esos dos ángulos sumados es igual al ángulo de incidencia del prisma. Miren qué lindo esto, ¿eh? Y qué útil, qué útil. O sea, esos dos ángulos incómodos son siempre iguales al ángulo de refringencia del prisma. Entonces, ahora voy a expresar esta última fórmula, que sería que el ángulo de desviación del prisma es igual a I más E menos, y reemplazo omega, porque R más I' es omega. Así que ahí tengo delta es igual a I más E menos omega. Ahí están las cuatro fórmulas del prisma. Esas son las cuatro fórmulas del prisma, de la desviación en un prisma. Tenemos que separar el tema en dos partes. Desviación en un prisma y desviación mínima de un prisma. Porque no es lo mismo, ¿no? Desviación mínima, un problema de desviación mínima es desviación mínima y un problema de desviación es un problema de desviación. Y puede ser mínima o no mínima. Entonces acá tenemos las cuatro fórmulas de la desviación a secas de un prisma. Las dos primeras son las leyes de Snell. No nos damos ningún problema, hay que saber la letra, I el incidente inicial, R' para la primera refracción, I' para la segunda incidencia y E a la emergencia final. Con esa letra, 1 el N de inicial, N el N del vidrio, 1 el aire de nuevo, y ahí está la ley de Snell,
Eso no hay que aprendérselo de memoria ni nada, ¿cierto? Esos son simplemente las leyes de Snell. Y después, estas dos fórmulas, la 3 y la 4, y hay que aprendérselas. La desviación en un prisma es igual a la suma de los dos ángulos de incidencia más de emergencia, el primero y el último, que son los más fáciles de medir porque se miden en el aire, no vamos a meter adentro del vidrio a medir, bueno, o visualizar adentro del vidrio es más difícil. Bueno, I y E, esos dos ángulos sumados menos el ángulo de refringencia del prisma, que es el ángulo que forman las dos caras activas, como tantas veces hemos dicho, del prisma. Eso es la desviación de un prisma, o sea, el ángulo que se forma entre la dirección inicial de incidencia y la final de emergencia. Y además, la cuarta fórmula, que el ángulo de refringencia del prisma siempre es igual a la suma de los dos ángulos interiores al vidrio, el de la primera refracción y el de la segunda incidencia, R más I'. Esas son las cuatro fórmulas. Si nosotros vamos al resumen de fórmulas que está al final, antes del trabajo práctico, yo puse el siguiente resumen de fórmulas que engloba el tema prisma. Todo esto es prisma, que es la parte final, ya termina óptica. Todo esto es prisma, ¿no? Pero ¿qué hay? Lo que estamos viendo ahora, que es la mitad, que es la desviación. Ley de Snell en las dos caras activas y en lo que dijimos recién. 1 por el seno de I igual a N por el seno de R. N por el seno de I' igual a 1 por el seno de E. Lo 1 no lo pongo, obviamente. Y la desviación, eso es Snell nada más. Y la desviación, I más E, incidencia más emergencia, menos el ángulo de refringencia del prisma. Y además, el ángulo de refringencia del prisma siempre igual a la suma de los dos ángulos interiores del prisma, ¿no? De la primera refracción y la segunda incidencia, R más I'. Por ahora eso, de memoria. Por lo menos estas dos, porque las otras dos son Snell, ¿o no? Estas dos de acá. Y en el próximo video nos ponemos a ver la desviación mínima, ¿no? Y explicamos ese tema.